Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. El día de hoy tengo un invitado muy especial. Su nombre es Jean Plateau, un former CEO, un exdirector de L'Oréal y también el creador de la herramienta digital Urigi. John, gracias por acompañarnos el día de hoy. Verónica, muchísimas gracias por invitarme a este podcast. Es un inmenso honor. Muchas gracias. Y sé que tienes un origen bien particular, ya que eres de dos naciones que están separadas por el océano, venezolano y francés. Cuéntanos un poquito acerca de ti, cómo te criaste, dónde te criaste. Bueno, ante todo fue una historia de amor fantástica entre mi papá y mi mamá. Mis padres, mi madre es de una familia de los llanos, de la Venezuela profunda, y ella hace sus estudios religiosos a través de las monjas de Saint Joseph de Tarbes, de San José de Tarbes. Y bueno, va a Tarbes, de Tarbes va al Vaticano, ya estaba avanzada en sus votos como religiosa y se encuentra con un fabuloso seminarista jesuita en Suiza, como dicen en venezolano, el flechazo, ¿no? Fue realmente un crush total y ese crush hizo que, bueno, se enamoran. Mi padre, su pasión total era vivir la gran aventura de la selva, de América Latina, de los indígenas, de vivir un poco. Todavía no existía Indiana Jones, pero creo que mi padre hubiese podido ser una inspiración de Indiana Jones. Y mi madre, toda su vida había sido dedicada más que todo a la obra de Dios y estaba muy incómoda porque estaba embarazada de mí, entonces yo nazco, entonces toda esa pequeña sociedad latina, venezolana, pues la veía de un ojo un poco extraño. Y ambos decidieron, por razones diferentes, migrar a la selva amazónica para criar a su familia, para llevar una familia en un entorno en donde mi padre tenía la aventura y justamente mi madre tuviese un poco estuviese más aislada de todo el ambiente que representaba la Caracas un poco de esa época con la presión social. Entonces la selva la ayudó a ella a aislarse y a mi padre a vivir la gran aventura y por eso crecí en la selva. ¿Y a qué edad te encuentras con tus raíces francesas? ¿Cuándo inmigraste? Fue mucho más tarde. A partir de los 17 años, mi padre consigue un diamante grande, buscaba diamantes y decidimos migrar a Europa para estudiar. Nosotros habíamos tenido homeschool en la selva y en los años 90 decidimos migrar a París. Entonces pasé de la selva a Francia y allí tuve que aprender a hablar francés. Fue algo bastante particular. Entonces aprender a hablar francés, adaptarse a otra cultura. Yo tenía el cabello muy largo, yo vivía como los indígenas y era una vida muy libre, una vida totalmente conectada con la naturaleza y esa experiencia con ese viaje a París pues fue un choque cultural terrible. Me imagino. ¿Y ahí es cuando nace tu inclinación hacia el mundo de los negocios? Planteamiento que yo me hago es un planteamiento me había conseguido con varios mentores, en particular tenía un mentor que era un monje benedictino, me dice, para vivir varias vidas hay que leer mucho. Entonces me puse a leer muchísimo, hice estudios literarios, estudié letras superiores, me exigí mucha lectura, leí mucho, analicé muchas obras literarias, no solamente francesas, sino también de la literatura universal, me interesé por las lenguas antiguas, trabajé muchísimo esa parte de los estudios y poco a poco fui dándome cuenta que era difícil obtener ingresos. Entonces empecé a hacer, en lugar de trabajé un poco en McDonald's, pero también trabajé como pequeño periodista, escribí artículos y uno de los entornos de escritura de artículos más fructuosos fue una serie de revistas, Marie Claire, Marie France, Cosmopolitan, en donde yo hacía artículos de todo los tipos de temas femeninos, temas de belleza, temas de moda, entrevistaba a grandes mujeres líderes, todo eso en París en los años 90.
Y la directora de Cosmopolitan me dice, sería interesante que postules a L'Oréal de París, a L'Oréal. Entonces postulé en 1996 a L'Oréal y empezó una aventura increíble que duró 20 años, en donde fui representante de ventas, me mandaron a América Latina de nuevo, luego pasé a jefe de producto de mercadeo, luego me mandan a Francia durante 6 años como jefe de producto en marketing, luego tomo direcciones generales, me voy a Europa del Este, a Dubái también, abrí varios mercados en el Medio Oriente y luego tomé la presidencia para L'Oréal en Venezuela. Entonces regresé a mi país. Pero lo fascinante no es tanto de negocios, sino de gente. A mí siempre me llamó mucho la atención de cómo crear un equipo de personas complementarias, cómo mezclar las personalidades, las sensibilidades y crear un ambiente realmente interesante a nivel de cohabitación y de justamente crear un equipo eficiente que genere oportunidades de negocio. Y el haber estado como CEO de L'Oréal del 2011 al 2016, ¿cómo ha influenciado tu visión de líder? Sí, las grandes organizaciones, por supuesto que son escuelas fabulosas, porque te permiten llevar grandes estructuras, tener una gran metodología, tener el apoyo de departamentos como recursos humanos, te permiten tener procesos de selección establecidos, una estructura de entrevistas de medio año, de performance, de entrevistas de fin de año, un seguimiento y formación, muchísima formación para ti y formación para tus colaboradores. Te dan estándares, te abren también las perspectivas de una ética del trabajo en común, de respetar ciertas reglas que muchas veces en organizaciones más pequeñas no están tan claras. Y fundamentalmente es una escuela justamente de complejidad humana. Las grandes organizaciones tienes más presión a nivel humano, se habla inclusive de política interna, que de los mismos negocios. Los negocios siempre son relativamente algo sencillo, algo que puedes organizar, planificar, que puedes enmarcar dentro de una estrategia. La gente es un factor variable. Tienes personas que bajan de rendimiento, personas que tienen problemas personales, y esa capacidad a llevar equipos muy, muy grandes te marca para siempre. En L'Oréal, o sea, como presidente llevaba más de 1.000 personas. En el Medio Oriente llevé casi 3.000 personas a mi cargo. Entonces, son equipos muy grandes, tú navegas. Al contrario, tienes todo un tema de jerarquías, tienes toda una lógica de verticalización digámoslo como se llama, del poder, del leadership, pero en su versión más clásica de liderazgo vertical, con una serie de rituales, y esos rituales que van con las posiciones y los cargos que vas ocupando. Y eso es algo que tuve que desaprender en los últimos años, digamos en los últimos 6, 7 años, en donde me he dedicado a crear mi propia organización con mi cofundadora Joanna y con mi cofundador James. Y ambos son las 3 J, es fácil. Joanna, James y Jan. Y he tenido que desaprender ese liderazgo vertical, jerárquico, y a empezar a pensar en un liderazgo totalmente invisible, totalmente difuso, totalmente más anclado en la intendencia, en el ayudar a que las cosas funcionen, y mucho menos protagónico. Te estoy hablando de la parte de leadership, ¿no? De la parte de comunicación y participación. Y ese leadership se vuelve descentralizado, un poco como la blockchain, ¿no? Se vuelve distributivo. Tú lo que buscas hoy es gente que sepa realmente ser su propio líder, gente que se tome su responsabilidad y dicte inclusive sus tareas ellas mismas, gente que trabaje por sí misma, por sí solas, en equipo o en colectivo, y tú permitir que eso sea fácil y posible. Eso es lo que estoy viviendo ahora. Y cuando nació Urigi, ¿cuál fue la misión en ese momento y si en este momento tú lo ves plasmado? El propósito no negociable es permitir que las relaciones, como esta conversación entre Verónica y Jan, generen una oportunidad económica concreta, generen inclusive un valor, vamos a llamarlo un valor intrínseco a la
capacidad de crear puentes y confianza entre nosotros, a la capacidad de verificar informaciones. Por ejemplo, todo lo que yo te acabo de decir en esta entrevista es una masa de informaciones. Te estoy dando datos, fechas, lugares, vivencias, experiencias, proyectos. Toda esa información entre nosotros representa un valor. Y el no negociable es que las relaciones humanas sean la economía, sean la capacidad de generar ingresos y oportunidades económicas, sean inclusive una vía monetaria entre las personas. A veces no suena tan bonito, pero sí creo que las relaciones son el mercado más bonito y más bello de oferta y demanda. Yo tengo experiencias, tú tienes proyectos, tú tienes experiencias, yo tengo proyectos. Eso es oferta y demanda. Mis experiencias son mi oferta, mis proyectos son mi demanda, tus experiencias son mi demanda, tus proyectos son mi oferta. Entonces ese match entre tú y yo genera potencialmente puentes fascinantes. Ese es el objetivo de Urigi, hacer que las relaciones sean un vector de economía. ¿Cuál es el significado de Urigi? Urigi significa selva, espacio compartido con otros seres humanos, naturales. Lo que está allá afuera se dice Urigi en la lengua Yanomami. De hecho, ciudad, país, se dicen Urigi, y para decir internet en esa lengua Yanomami indígena, deberías y puedes decir Urigi. Y en Nepal, por ejemplo, Urigi significa traer la luz, to bring the light. En la India es energía, en partes de Asia es inclusive algo conectado con lo apreciado, lo precioso, lo cuidado. Entonces es muy interesante. Urigi el día de hoy tiene más de 56,000 usuarios a nivel mundial y está, si no me equivoco, en más de 3 idiomas, inglés, español. Finalmente está en 3 idiomas a nivel de navegación, en el menú, y el idioma de tu teléfono. Si tienes un teléfono que está en lengua china, pues vas a poder traducir las publicaciones en chino igualmente. Y una cosa que me fascina, porque acabo de crear la cuenta y en mi proyecto vamos a utilizar Urigi como plataforma y empezamos a poner los videos. Entonces, Gracias. una cosa que me fascina es el hecho de que ha sido creado, está la base en Inglaterra, en Londres, y que se puede monetizar desde cualquier parte del mundo. Cuéntanos cómo surgió esa idea y cómo esta plataforma está disrupcionando la economía para los emprendedores. El punto fundamental es qué está pasando en nuestras pantallas, cómo ese tiempo de pantalla puede eventualmente, si usas Urigi, ser un vector, vuelvo y repito, de economía, ser una oportunidad de colaboración también, no solamente economía desde un punto de vista mercantilista, sino también de solidaridad, de apoyo, de acción humana entre las personas, los usuarios, las instituciones, todos los emprendedores, las emprendedoras que están en la plataforma. Entonces, para que eso sea posible, había que tener de manera explícita una billetera en dólares universal para empezar, de manera de que de todas partes del planeta tú puedas dar y recibir fondos, dar y recibir pagos, colaboraciones, contribuciones, gestos de microsolidaridad o inclusive de microcomercio, de nanocomercio. Tú puedes ofrecer tus servicios a través de tus posts, puedes ofrecer tus productos, puedes ofrecer tus ideas, tu acompañamiento, e inmediatamente la publicación editable al infinito, que puede contener PDF, música, video, imágenes en alta resolución, enlaces de YouTube, se vuelve un vector económico. Entre tú y yo podemos hablar de solidaridad, de acción de urgencia, de venta de servicios, de tiempo compartido. Se pueden crear muchas soluciones y la creatividad es infinita entre los usuarios. Pero repito, para que eso sea posible, necesitas una base de fintech o financiera dentro de la plataforma y es lo que creamos. Entonces, en esta primera etapa, nos asociamos a nivel global con PayPal para poder auditar el origen y el destino de los fondos y finalmente poder bancarizar al que no puede tener acceso ni a PayPal ni a otros medios de pagos electrónicos, pues la plataforma te ofrece esa posibilidad en menos de 8 o 10 segundos de crear un usuario, puede ser un usuario colectivo, un usuario de emprendimiento, un usuario de marca personal, un usuario personal, y ese usuario instantáneamente dispone de su billetera
creada para poder justamente generar esos intercambios. Entonces, tus publicaciones son tu monetización, son tu vector económico y respetamos esa línea de propósito de hacer que las relaciones, y en este caso las relaciones digitales, sean un vector de economía. Tienes otras plataformas geniales, tienes Gumroad, tienes Patreon, el mismo GoFundMe para los temas de solidaridad, tienes plataformas como Fiverr para los freelance, y en estas plataformas también hay intercambios, también hay una posibilidad de monetizar, pero no está esa posibilidad de hacer amistades, de chatear, de mandarse mensajes privados, de crear realmente relaciones, y eso es lo que aporta fundamentalmente Urigi. Y una cosa que me llama mucho la atención es que Urigi está de alguna forma descentralizando a los grandes como son Facebook o Google. ¿Esto era parte del plan estratégico que los creadores de Urigi intentaron implementar? Bueno, cuando tú hablas de estos gigantes, evidentemente son palabras mayores, ¿no? Los Facebook y Google son grandes, digamos, se habla inclusive de ecosistemas en donde participamos, porque hoy en día todo el código de front de Urigi está codificado con el código que inventó Facebook para tener el mismo front en Android y en Apple. Utilizamos todos los motores de inteligencia artificial de Google para poder tener justamente detección de contenidos, detección de imágenes. Vivimos en ese océano digital. Pero sí es cierto que lo importante es que estas plataformas, su modelo de negocio es la publicidad. O sea, crean grandes audiencias para, a su vez, comercializar publicidad. Y el modelo de negocio de las plataformas de economía colaborativa, en particular de Urigi, es la relación entre los usuarios. Urigi monetiza cuando tú quieres o deseas retirar los fondos de la comunidad, cuando quieres llevarlos al flujo bancario convencional. Allí Urigi va a tomar una comisión. Pero entre los usuarios y de afuera hacia adentro hay cero fees, cero comisión en todos los intercambios y transacciones. Pero el modelo no es la publicidad y esa es la gran diferencia. Y fundamentalmente todas las plataformas son importantes y útiles. Tienes plataformas de entretenimiento, plataformas de mostrar lo que estás haciendo de manera más básica e instantánea, plataformas de decir lo que estás pensando y plataformas como Urigi que te permiten tener ese aspecto un poco de bitácora, de journal, de diario personal, de ir llevando tus datos y sobre todo teniendo el ownership, la propiedad de tus datos, la propiedad de tus contenidos y la propiedad de la monetización de esos contenidos. Okay. Gracias. Para aquellas personas que quieren incurrir en el mundo del emprendimiento y no consideran que el mundo digital es algo primordial, ¿cuál sería tu punto de vista como ex-CEO acerca de lo que está jugando el mundo digital? Yo creo que vi que le hicieron esa pregunta hace 25 años a una persona que estaba invirtiendo y creando en el universo de la telefonía celular. Si los emprendedores iban o no a necesitar o tenían opción de usar o no la telefonía celular en aquella época, estoy hablando en 1993. Y él respondió a que hasta el aire que respiraríamos en los años venideros iba a ser en teléfonos inteligentes y en teléfonos celulares. Lo mismo te digo, hasta el aire que respiramos va a ser digital. Todo lo que tenemos hoy la posibilidad en nuestro bolsillo de ser empresarios, empresarias, de tener canales de venta, un canal de Telegram, tener canales de formación, vamos a tener un Platzi o un Coursera, tener canales de recursos humanos, tengo también un grupo de WhatsApp para compartir voice con mi equipo, con la gente con la que colaboro. Ninguno es empleado de nadie, nadie es jefe de nadie, pero igual somos una entidad. Había una publicidad el año pasado muy bella en Francia que decía que la empresa más grande de Francia, eran los emprendedores, todos agrupados en Francia. Y eso es muy bonito porque la empresa más grande hoy de México, o inclusive de Venezuela y Colombia, son los emprendedores, si los agrupas como unidad económica.
Y eso es muy interesante, desde una mamá que está haciendo unas tortas, o mi esposa que está haciendo todas las terapias ocupacionales del bebé, o que es panadera al mismo tiempo, la panadería y la educación del niño. Todo eso es emprender, porque está dando clases, está monetizando eso, está generando ingresos fundamentalmente para mantener el hogar. Entonces, hoy esto hay que verlo como una posibilidad de aumentar alcance, aumentar, de decidir. Hay algo muy bonito que está sucediendo, que es la economía de la pasión. La economía de la pasión es lo que estamos viviendo tú y yo en este momento con las personas que nos están escuchando. Es ese entusiasmo, es el sentir que vivimos de lo que queremos vivir, que verdaderamente amamos lo que hacemos. Y para que eso le llegue a tu audiencia, es necesario usar las herramientas digitales. Tienes que comunicar, lo tienes que decir, lo tienes que gritar. Y al decirlo, al sentirlo, al cada vez que te sientes emocionada porque estás haciendo algo bien, lo tienes que decir, lo tienes que comunicar, lo tienes que elevar a todo lo que exista. Feed de WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok. TikTok es una herramienta fabulosa. Y Urigi te permite agrupar las cosas, ordenarlas, tenerlas en tu mini web, en tu mini podcast y monetizarlas instantáneamente. Es uno de los canales para vender, para proponer, para explicar, pero también para monetizar. En Urigi también organizas líneas de tiempo, puedes organizar tus contenidos por años, por meses, por días, y te permite justamente proyectar tu identidad digital. Pero es fundamental entender que hasta el aire que respiramos es digital. La economía hizo un gran salto hacia adelante en este año de pandemia. Y lo otro muy importante es la blockchain, que es la forma en la que de manera descentralizada todo eso va a generar también una monetización allí dura a nivel de tokens, a nivel de lo que te digo de la famosa certificación de la confianza, se hace gracias a la blockchain. ¿Y sabes qué me recuerda escucharte? Es que así como todos estamos tan dirigidos a lo que es los bienes raíces, el activo digital es algo que todos deberíamos ahorita tomar ventaja y obtener, ¿no? Tener un espacio digital. Eso es lo que nos Sí, ofrece Digi. en bienes raíces es fascinante porque puedes inclusive monetizar visitas a través del video, visitas en tiempo real a través del streaming, puedes monetizar, no sé, yo vi una agente inmobiliaria en Ucrania que creó una colección de todos los amaneceres en las más hermosas ventanas de los bienes inmobiliarios que está proponiendo. Entonces, las personas dicen, yo quiero vivir ese amanecer. Entonces tienes la foto muy sencilla, hizo un Instagram solo de amaneceres en ventanas de su real estate, de lo que está proponiendo. Entonces es lindo porque pone vendido, no el bien, no ves el apartamento ni el edificio, lo que vas a ver es una foto de una ventana y un amanecer. Me pareció muy bonito porque eso es la economía de la pasión. Ese es el enfoque. No es, no es algo de tecnología en 3D y de visita virtual con unos lentes. No. Esta niña lo que hizo fue fotografiar las ventanas en los amaneceres a las 5 o 6 de la mañana de todo lo que está vendiendo y pone vendido cuando se vende un amanecer. Entonces es un enfoque muy bonito, muy diferente. Lo puedes hacer con otras cosas. Lo puedes hacer, por ejemplo, vendiendo el silencio, vendiendo el sonido de un real estate. Hay algo muy bonito que es esa química extraña que viene con la persona que visita, que potencialmente va a ser el comprador, y el bien y el lugar, esa química, esa alquimia, muchas veces va por ciertos detallitos, en particular el silencio, el sonido, y ella filma, o sea, graba los sonidos. Entonces, hay apartamentos, casas, bienes, en donde escuchas los pájaros, un concierto de pajaritos en Increíble. primavera, o un río, o inclusive la autopista, porque hay gente que le encanta tener ese ambiente urbano de carga urbana en Kiev. Entonces filmó también una tempestad de nieve en una de las casas. Entonces tú lo que haces es escuchar, es audio. Eso es economía de la pasión. Qué increíble. Me encanta cómo lo pones en ese contexto, economía de la pasión. O sea que a todas las personas que nos están escuchando no hay excusas. Encuentra tu pasión, tienes claridad, tienes plataforma, tienes un celular a la mano, comienza a monetizar y alcanza tus sueños, ¿no? Así es. Jan, quiero Lo preguntarte dijiste de manera algo. hermosa, Verónica.
Gracias. Y me encanta todo esto porque yo también estoy en transición para ser mi propia dueña, mi propia jefa, ¿no? Dueña de mi tiempo. Así que ya empezamos con eso. Y quería que nos compartas a modo personal, porque no solamente eres un líder de corporación, eres un emprendedor, estás disruptando todo lo que tiene que ver con el mundo digital, pero también estás en el mundo de la política. Bueno, Cuéntanos. la política es una gran palabra. Participo de las elecciones consulares de Francia, que están conectadas con el Senado de la República en Francia, y me puse a la orden, es totalmente benévolo, para participar justamente en la creación de los vínculos, de los puentes entre los franceses que están en todas partes del mundo. Entonces hay una parte digamos, de los electos, de las personas que han sido electas por sufragio universal, para asistir, acompañar, escuchar a los franceses que ya no son tan franceses, que están repartidos por todo el mundo. Y hoy sábado hay elecciones en México, en Miami, en Colombia, en Venezuela, en Brasil, en África, en Estados Unidos, de justamente nosotros los representantes de los franceses que están repartidos por todo el mundo. Entonces, más allá de un enfoque político, es un enfoque de servicio y de ir buscando esa ciudadanía digital que tanto me apasiona. Entonces, si vas a hablar de ciudadanía, es interesante ver esa ciudadanía, digamos, tradicional, la ciudadanía de los ciudadanos, con todos digamos, los aspectos del sufragio universal, de la vida democrática, de la res pública, del compartir en reglas, en sociedad, y también ir pensando en esa ciudadanía digital que van a vivir nuestros hijos y nietos y bisnietos, en donde vas a ser ciudadano realmente del mundo, en donde ya no tendrás inclusive una nacionalidad, y vas a compartir mucho sobre tribus de comunidad de intereses, de comunidad de vínculos, de químicas, como la química de esta entrevista, donde hay una magia entre nosotros, sentimos que podemos hablar de todo. Eso es una ciudadanía también. Yo pienso que realmente hay que orar por decirnos, es posible que las mujeres y hombres de buena voluntad puedan mover las cosas. Es una gran pregunta, porque el mundo no es solamente guerras, egos, no solamente es cosas infames, hambre y pobreza, también puede ser prosperidad, también puede ser encuentro y también puede ser justamente alegría de conectar, de escucharse, y eso es lo que estoy haciendo también con las elecciones consulares. Me encanta. Me encanta ese espíritu de servicio. Y una cosa que me gustó y me llamó mucho la atención cuando estaba viendo tu perfil en Clubhouse, es que tú utilizas como inspiración el amor que le tienes a tu hija para buscar la igualdad, sobre todo hacia las mujeres. Yo soy una embajadora de la diversidad, inclusión y equidad, y eso a mí me fascinó. Y yo decía, qué increíble, porque nosotros necesitamos aliados. Entonces, cuéntame ahí esa parte de la motivación y lo que tú quieres dejar como legado. Pienso que vamos hacia un mundo en donde quizás el género no sea el problema, en donde realmente lo importante va a ser la sensibilidad hacia la comprensión del mundo, hacia la comprensión de la humanidad. Hay claramente una sensibilidad muy masculina y una sensibilidad más femenina. Esas sensibilidades no son el género de la persona que lo está promulgando o que lo está practicando, sino que realmente es una sensibilidad del ser humano. Y los seres humanos que tenemos una sensibilidad femenina y que obramos por justamente poner, en todo caso, a más mujeres en posiciones de liderazgo, dar igualdad de oportunidades. No es que todos solo chicas, también chicos, pero en igualdad de oportunidades, en equidad absoluta de inteligencia, de predisposición, de motivación. Y esa igualdad de oportunidades también es una sensibilidad femenina. La sensibilidad femenina nos lleva a la escucha, nos lleva al consenso, nos habla de educación, de alimentación, nos habla de realmente acordar las cosas. Y la sensibilidad muy masculina, lamentablemente, nos lleva a oposición, a ego, a guerra, a venganzas. Y entonces, quizás estoy haciendo algo un poco de cliché, pero sí lo siento así. Y sí siento que si no somos militantes en realmente obrar porque mi cofundadora sea una mujer, porque haya mujeres ingenieras en informática, en comprensión de la innovación,
pues va a ser muy difícil, porque evidentemente los hombres están más inclinados a las carreras científicas, sobre todo a las carreras de inteligencia artificial, de programación y de liderazgo en general, del liderazgo de los emprendedores, etcétera. Entonces, hay que militar. Y si militas, pues vas llegando, por ejemplo, Murigi, 70% de los usuarios son chicas, son mujeres. Entonces, al tener una comunidad donde el 70% de los usuarios son mujeres, bueno, significa que es una comunidad que va a tener sensibilidades más hacia lo femenino, más hacia la reducción del ciberbullying, la reducción de la violencia, cuando hablamos de digital, la violencia en los comentarios, hacia contenidos que puedan dañar a las personas a nivel psicológico. Entonces, esa sensibilidad femenina te crea, curiosamente, un entorno digital más balanceado, pero no solo hay chicas, hay chicos también, pero también nosotros los hombres, cuando tenemos un liderazgo femenino, pues nos equilibramos más, somos más eficientes y hacemos un equipo fantástico, como Tom Cruise en Oblivion, que dice, ¿somos un equipo eficiente? Somos un equipo eficiente. Y es eso lo que estamos buscando. No, y me encanta eso porque yo creo que ahí el balance es ganancia para todos, ¿no? El día de hoy que necesitamos diversidad de talento, diversidad de innovación. Una última pregunta. ¿Qué es lo que hace John para mantener su creatividad, para mantener su salud? ¿Cuáles son tus hacks o tus trucos para poder estar siempre en un espacio emocional óptimo? Mira, te va a parecer raro, pero mi inspiración absoluta es Jim Carrey en la película Yes Man. Hay que decirle que sí a todo, a todo. Y puede ser muy, muy cómico a veces, pero al decirle que sí a las cosas, te abre oportunidades. Hay que abrazar los problemas. Llega un problema, sí, no sé, se daña una pieza del coche, sí, vamos a ver qué pasa. Ayer estábamos en la bomba de gasolina con el auto y el auto no prendía y era de noche. Y entonces yo no soy mecánico, no sé absolutamente nada de mecánica y menos de los motores modernos. Y bueno, le digo a mi esposa estaba manejando, le digo, abre el capot y me bajo, gran señor, abro el capot, toco las cosas como un mago, creo que toqué algún cable y el carro ha prendido perfectamente. Entonces, entonces le dije que sí. O sea, mi esposa me dijo, ¿eres mecánico? Le dije, sí. Pero entonces lo hice y evidentemente luego verificamos y evidentemente toqué un fusible de la batería por accidente, ¿no? Entonces hay que ese entusiasmo de decirle que sí a las cosas en la medida del sentido común, no saltes sin paracaídas, ¿no? Pero dile que sí cuando te proponen una cita, una reunión, te proponen tomar un café, alguien quiere hablar contigo, diga que sí cuando se plantea un problema, nunca trate de resolver problemas que usted no tenga, porque si no, entonces no va a haber la energía, no va a haber la motivación. Si tú no tienes el problema que quieres, yo sí tengo un problema. Yo no quiero seguir pasando tiempo en las pantallas sin poder pagar el alquiler, el arrendamiento, sin poder hacer el mercado, la prosperidad que me permitan ayudar a los demás. No puedo estar dando likes, solamente likes. No puedo estar agotándome en un TikTok esperando ser un influencer. Tengo que buscar esa generación instantánea. Es un problema que yo tengo. Es un problema que vivo en LinkedIn, siendo influencer en LinkedIn, en donde no puedo proponer mis servicios claramente. Entonces, pero ese sí es importante. A nivel de salud, hay un secreto que es realmente tomar muchísima agua. La hidratación te cambia la vida, inclusive a nivel, no necesitas hacer muchos ejercicios, toma muchísima agua en la medida de lo posible. Si te gusta, trata de tomar mucho café, bravo. Trata de tomar mucho café sin azúcar y sin leche. El café es algo medicinal, es fantástico. Mi hermano es médico, lo confirma. El café es realmente genial. El chocolate. Ay, qué bueno saber eso, porque me encanta el café. Chocolate es muy interesante y creo que va con lo de decir que sí. Mi esposa me dice que, no sé, por favor, ayúdame, sí. Por favor, Jan, ¿puedes venir? Sí. Pues, entonces, ¿puedes sacar la basura? Sí. Entonces, el sí es importante. Yo sé que nos han enseñado que hay que aprender a decir que no, que aprender a decir que no. Diciendo que sí a todo, vas seleccionando las cosas, porque hay unos sí muy intensos que te llevan, y mientras más te llevan, más motivado estás, y evidentemente no tienes tiempo para las cosas que deberías decir que no. Pero lo otro importante también es la absoluta cultura de dormir.
hay que amar dormir, hay que ser un dormilón, hay que amar dormir, forzarse a dormir, realmente crear las condiciones de dormir es fundamental, ver muchas películas, todo lo que puedas ver de películas es importante, enamórate del cine, trata de leer un poco si puedes, escuchar música, hay una aplicación muy útil que es Calma, Sí, sí, sí. Calma no me paga, pero ayuda mucho, mucho, A relajarse, muchísimo. sí, es buenísimo. Sí, ayuda mucho con la respiración, eso es muy importante. Y bueno, después todo lo que quieras. Pero fundamentalmente esas receticas, trata de tener una mascota, así sea una hormiga. La relación con los animales te ayuda Sí, muchísimo. Tenga sus hormiguitas, si no le gustan los gatos y los perros, tenga una gallina, tenga un pájaro, un ave, una gallina, lo que usted quiera. Pero trata de tener una mascota, eso te regula muchísimo, muchísimo. el amor a los animales. Claro que sí, vivir en balance con el resto del mundo. John, te deseo lo mejor del mundo en las elecciones. Bueno, ahí Muchísimas vamos. gracias. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Queremos seguir colaborando contigo y con Urigi en lo que se pueda. Por favor, estamos a tu servicio. Siempre Y a cuenta seguir conmigo, Verónica. escribiendo. Muchísimas gracias, Jan. Y bueno, hasta la próxima. ¿Quieres decir algo antes de despedirnos? Imaginen las cosas. Cuando tú imaginas algo, se vuelve posible. Dibújalo, escríbalo, públicalo en Urigi, que tienes la figura de publicar los sueños. Imaginen las cosas. Hagan sus mood boards, peguen las cosas de la pared, dibuje las cosas, escríbala, pero imagínela, lo que sea. Si usted quiere tener un auto deportivo, imagínelo, póngale fotos, cómpreselo de juguete, pero tenga siempre esa posibilidad de imaginar. Cuando imaginas, se vuelve posible. Bravo. Muchas gracias a todos los amigos de Diversity. Hoy día hemos estado con el gran John Clotox. El día de hoy está en Francia. Te deseamos lo mejor y hasta la próxima. Gracias.